pecados. Una vez me dijo mi mamá, estaba lavando una ropa y dice, ponla en el sol para que se le quite la mancha. ¿Has sabido eso? Sí. Que el sol borra todas las manchas. En nuestra alma había manchas del pecado, hermanos. Mancha de odio, mancha de rencor, mancha de resentimiento. Por eso este coro dice, cuando yo vi la luz, dice, pude limpiar las manchas de mi alma. Dios pudo borrar todo eso con la luz de Cristo. Pudo borrar todo eso. Y ahora va a cantar. Pero vamos a cantar todos. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno. Es que lo estaba soñando y dije, lo vamos a cantar. Sí se lo saben todos, por eso digo que todos. Tomado de la mano yo voy. ¿Verdad que se lo saben todos? Amén. No, muy poquitos amenes. A ver, Anita, comienza. Todos. Tomado de la mano yo voy. Tomado de la mano yo voy. Tomado de la mano yo voy con él a donde él va. Tomado de la mano yo voy. Amén, gracias hermanos. Amén, Dios le bendiga. Amén. Ahora en su Biblia vamos a continuar con el libro de Nehemías. Ahí el libro de Nehemías, capítulo 7. Amén. Nehemías capítulo 7 y vamos a leer del verso 1 al verso 4. Vamos a ver todo el capítulo, si nos alcanza el tiempo, ojalá que sí. Pero vamos a iniciar con estos 4 versos, amén. Lo leemos todos juntos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella.
tema que vamos a estar hablando, yo le puse por tema así, reconstruyendo vidas. Amén. Y en capítulos anteriores, mi hermano, habíamos estado hablando de cómo el templo fue reedificado, amén, cómo las murallas fueron reedificadas, vimos todas las puertas que fueron puestas. Entonces, para este capítulo 7, el templo ya había sido terminado, las murallas ya habían sido puestas, amén, las puertas ya estaban ahí. Pero había algo, mi hermano. Veíamos en los capítulos y vemos cómo había enemigos que se estuvieron oponiendo a la obra de Dios, amén, que era la reedificación del templo, pero no había terminado la tarea, amén. Ahorita vamos a estar viendo qué era lo que faltaba, y en este capítulo 7 Nehemías empieza a hacer otro trabajo más. En este capítulo 7 vamos a ver el registro familiar realizado por Nehemías, que si usted se fija allá cuando vimos el libro de Esdras, este mismo capítulo 7 es el mismo capítulo 2 del libro de Esdras. Menciona toda una genealogía, menciona un grupo de personas que fueron los que quedaron ahí en Jerusalén. Pero hubo un grupo, mi hermano, conforme vayamos avanzando aquí en el capítulo 7, hubo un grupo que no pudo entrar. Hubo un grupo que no pudo confirmar del linaje de donde él venía. Y vamos a estar viendo por qué y quiénes eran estas personas. Entonces vemos esto y vamos a ver que ellos comenzaron entonces a proteger la ciudad. Leíamos ahorita en los primeros versos cómo Nehemías escoge personas que empiecen a proteger la ciudad. Dice que empezó a escoger personas que fueran porteros, empezó a escoger personas que son los levitas, cantores y cantoras. Pero no nada más escogía así, sino que vamos a ver en qué se estaba basando Nehemías para elegir a cada persona. Amén. Y por qué era tan importante que en aquel lugar hubiera porteros, que en aquel lugar estuvieran los levitas, los cantores, los sacerdotes. Y dice aquí, todavía se estaban limpiando los escombros que allí habían acumulado, pero en ese momento era necesario proteger la ciudad, porque fíjese bien, dice, el enemigo que había tratado de estorbar la tarea de la reedificación de los muros, podría tratar de entrar y destruir la ciudad. Decíamos en días pasados, el enemigo nunca se va a cansar de detener la obra de Dios, y más cuando ve que su hora ya se acerca. Entonces vimos cómo el pueblo terminó la obra, terminó las murallas, decía ahorita las puertas, pero la tarea de este líder no había terminado. Dice aquí que Nehemías sabía, en capítulos anteriores vemos que Nehemías sabía cuál era la razón por la cual el pueblo de Dios estaba en esa situación. Se va usted al capítulo 1 y vemos que Nehemías hace una oración, amén. Hace una oración, empieza a hacer una oración Nehemías por el pecado que había cometido el pueblo. ¿Qué habían hecho, mi hermano? Se habían apartado de Dios, habían puesto a Dios a un lado y había entrado una dureza en el corazón de aquel pueblo. Y por eso todo lo que estaba aconteciendo y todo lo que les aconteció en aquel lugar eran consecuencias de lo que el pueblo de Dios había hecho. Y usted y yo bien sabemos que cuando nosotros nos alejamos de Dios, no nos va nada bien, ¿verdad que no? Pero hay muchas personas que dicen, ¿por qué me está pasando esto? Y dice Dios, ¿por qué no te detienes y te pones a meditar? ¿Por qué estás en esa situación? Muchas veces, mi hermano, es por buscar de Dios. Obviamente el enemigo va a atacar, pero otras veces son consecuencias de la desobediencia del hombre, por la que vienen las consecuencias, amén. Entonces, se había deteriorado la vida espiritual del pueblo, se había venido abajo la relación del pueblo con Dios, ya no había una buena relación con Dios. Y es entonces cuando en este capítulo 7 Nehemías entra y empieza ahora a trabajar
adentro, en la vida de cada persona. Vemos que no habían adorado como se debía, no habían cantado a Dios como se debía, no habían todavía cumplido leyes que Dios les había dejado en la palabra de Dios. Y era por eso que Nehemías ahora empieza a trabajar adentro. O sea, no bastaba, mi hermano, con que el templo estuviera terminado. No bastaba con que las murallas estuvieran terminadas. Faltaba lo más importante, que era lo de adentro. Entonces, el pueblo necesitaba un cambio en su corazón. El pueblo necesitaba volverse a Dios. Esto era lo que realmente iba a traer la restauración verdadera. Amén. El problema no está en lo físico, mi hermano. El problema no está en lo que nosotros vemos. El problema está en mi relación con Cristo. ¿Cómo está mi relación con Cristo? Ahí está el problema, dicen. Ese es el meollo del asunto. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Entonces leemos ahí el verso 1 que dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Fíjese bien, dice aquí, los porteros eran los que vigilaban. Dice, ellos estaban de guardia y eran los que estaban alrededor de ese muro, observando, vigilando lo que ocurría fuera e informando de ello a los que estaban adentro. Había personas que vigilaban todo lo que estaba afuera. Amén. Si ellos veían que alguien se acercaba, ellos informaban al que estaba adentro de que alguien se estaba acercando, alguien que ellos no conocían. Esos eran los porteros, los que estaban afuera vigilando. Y era un trabajo, mi hermano, que no era una tarea fácil, porque dice, era una tarea permanente de 24 horas de duración. O sea, tenían que estar día y noche vigilando afuera. Por tanto, eran personas que habían sido, fíjese bien, habían sido seleccionadas cuidadosamente. Porque usted no va a poner, ¿verdad? Usted no va a poner a alguien que sea muy dormilón, imagínense. Pues fácilmente va a entrar el ladrón, ¿verdad? Entonces, fueron personas que fueron seleccionadas cuidadosamente. ¿Para qué? Para que aguantaran el tiempo y para que aguantaran la tarea. No todos podemos hacer lo mismo, ¿verdad? A unos se les dio un trabajo, a otros se les dio otro trabajo, porque no todos podemos hacer lo mismo. Entonces, estas personas eran lo que hacían. Pero vamos a ver que las normas establecidas no se cumplieron como debían haberse cumplido. Dice, los guardias de las murallas no tenían que ser indiferentes frente a las personas que llegaban y penetraban dentro de las murallas. Es bien importante aquí, porque fíjese, se nos dice hoy que no tenemos que ser indiferentes con respecto a aquellos que llegan para reunirse con la comunidad de los creyentes, porque no vamos a tener una relación de comunión y compañerismo con todos los que profesan ser creyentes. Si usted se fija, yo me acuerdo de una vez que estaba chiquilla, andábamos repartiendo tratados, y yo me acerqué a una señora y le dije, pues yo, ¿verdad?, para entregarle el tratado y decirle, Cristo la ama y así. Y le dije, ¿usted es cristiana? ¿Usted cree en Jesús? Dice, sí, yo soy cristiana. Pero mientras yo le seguía hablando, esa persona traía prisa, mi hermano, no quería escuchar. Entonces después supe, ¿verdad?, que todos se llamaban cristianos. Todos se llaman cristianos, tanto los de afuera como los de adentro. Entonces dice aquí, no vamos a tener una relación de comunión y compañerismo con todo aquel que se dice ser creyente. Porque fíjese lo que dice ahí en la primera carta de los Corintios, capítulo 5, verso 11, dice, no debes tener trato con ninguno que, llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, chismoso, borracho o ladrón.
Una vez a mí una persona me dijo, es que tú no tienes el amor de Cristo. Yo me alejé de esta persona porque se decía ser creyente, ¿verdad? Pero empezaban a mostrar la vida cristiana, la vida de un hijo de Dios de diferente manera, que no era conforme a la palabra de Dios. Entonces yo le dije, no, sí tengo el amor de Cristo, pero la Biblia me manda que yo no puedo tener compañerismo contigo si no haces las cosas como dice la palabra de Dios. Porque venimos a ser partícipes, mi hermano, de la mentira. Y nuestro trabajo es que nosotros hagámosle ver en el error en el que está la persona. Ese es nuestro trabajo, porque dice el día de mañana, su sangre va a ser demandada a ti si no le dices el error en el que está. Ese es el amor de Cristo. Pero el ser humano da el significado del amor de Cristo de una manera diferente, de una manera humana. Amén. El ser humano, si tú estás mal, bueno, yo te sigo la corriente porque te amo, y no es así. Amén. Hemos dicho que si tú eres mi mejor amigo, me vas a decir la verdad aunque duela. Eso es un verdadero amigo. Aquel que dice la verdad aunque le duela a su amigo, pero es por su bien. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros, mostrándonos el error en el que estamos a través de su palabra. No para condenarnos, mi hermano, sino para que corrijamos el error en el que estamos y avancemos. Entonces la tarea de Nehemías estaba haciendo esta. Muy bien, ya terminaron el templo, ya construimos las murallas, ya las puertas están puestas. Ahora vamos a reconstruir nuestras vidas. Porque desde hace mucho tiempo tu vida ha estado separada de Dios. Y era lo que estaba haciendo. Dice ahí en la segunda carta de Timoteo 2:19, dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Dice aquí, volviendo aquí al capítulo 7, además de que Nehemías estaba nombrando porteros, mi hermano, para que vigilaran la ciudad, Nehemías nombra cantores. Y ahí más adelantito, creo que ahí en los versos dice cantores. Dice, en el capítulo siguiente vamos a ver a Nehemías diciendo: la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Y el espíritu de alabanza, mi hermano, es el espíritu de poder, porque la palabra de Dios dice: la alabanza a Dios cambia todas las cosas. Amén. Y esto quiere decir que los creyentes tendrían que ser un grupo de personas alegres. Sí, amén. Amén. No personas agüitadas. No, dice un grupo de personas alegres que alabaran a Dios. Amén. Entonces, esa alegría está con frecuencia, mi hermano, a veces muy ausente de la iglesia del día de hoy. Dice que los creyentes muestran su alegría en ciertas conversaciones. Amén. Cuando escuchamos algún chiste o observamos cosas humorísticas. Y cuando disfrutan, dice, de una buena comida o en otras reuniones sociales. Pero aquí la Biblia no es para muchos una fuente de alegría y disfrute. Amén. Hemos visto que cuando se habla la palabra de Dios, no a todos les gusta escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque les muestra la verdad. Les muestra su vida tal y cual la están llevando. Porque hemos dicho, y la palabra de Dios dice, esta es luz. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos luz. Amén. Y cuando nosotros nos acercamos a un inconverso, a veces no nos quieren, porque nada más con el simple hecho de estarnos viendo, se descubre todo lo que son. Porque Jesucristo es luz. Entonces, eso se
nota, incluso dice en el semblante de la gente cuando escucha la exposición de la palabra de Dios, como decía ahorita. Váyase ahí al libro de Efesios, capítulo 5, versos 18 y 19. Era algo de lo que se nos mencionaba en el mensaje del domingo. ¿Qué dice Efesios 5, capítulo 5, versos 18 y 19? No se embriaguéis con vino, en lo cual hay solución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice aquí, hablando entre nosotros salmos, se refiere a la alabanza. Dice la palabra himnos, nos habla de las perfecciones atribuidas de la deidad. Era lo que se nos mencionaba el domingo. El de afuera necesita embriagarse para poder estar contento. Y se decía, el enemigo es lo que detesta de nosotros, nuestra alabanza, mi hermano. ¿Por qué? Porque lo hacemos con nuestros 5 sentidos, porque es una alabanza genuina, porque es una adoración de verdad, que no necesitamos estar embriagados para poder estar contentos. Amén, amén. Amén. Por eso Nehemías dice, conformó a un grupo de cantores, porque se supone que debe de haber aquí un grupo de personas alegres. Un grupo de personas que no necesite estar embrutecido para estar contento. Sí, amén. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Amén. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos espirituales, dice, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Sí, amén. Entonces, se dice se dice que alguien tenía en su despacho el siguiente lema en un cuadro. Decía, la alegría es la bandera que ondea en el corazón cuando el maestro reside en él. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es una persona alegre. Usted no necesita el amor del hombre para ser feliz. Amén, amén. Usted no necesita el amor de la gente para poder ser una persona feliz. ¿Por qué? Porque Cristo lo llena todo, mi hermano. Amén. Cristo lo llena todo, lo debe de llenar todo. Y por eso nosotros venimos a ser unas personas alegres. Amén. Tenemos a la mejor persona dentro de nosotros, mi hermano. Entonces, dice, cuando uno vive de acuerdo con la voluntad de Dios y tiene esa relación de compañerismo con Él, disfruta de una auténtica alegría en su vida. ¿A poco no? Cuando nosotros tenemos a Cristo en su corazón, todos los días son hermosos para nosotros. Amén. Todos los días son, wow, ¿a poco se aburre? Yo no me aburro, mi hermano. Oh, para mí he dicho, ¿verdad? Cuando estoy sola, wow. ¿Por qué? Y no hay temor, mi hermano. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Amén. Entonces, podemos decir que uno vive una vida de verdadera calidad. Tenemos una vida de calidad por el simple hecho de tener a Cristo con nosotros. Entonces, el tener aquellos porteros y cantores hacía de Jerusalén una gran ciudad. Pero fíjese bien, eso no era todo, sino que también Nehemías nombra levitas. Ellos eran los ministros o servidores de los servicios religiosos. Dice ahí en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 16, dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva ante la presencia de los grandes. En otras palabras, hay que reconocer que con un regalo se abren todas las puertas y se llega hasta alguien importante. Amén. Alguien influyente. Pero en la esfera del reino de Dios, en la vida del cristiano, dice, si Dios nos ha llamado a usted y a mí a que seamos un ministro, a que seamos un siervo de Él, dice, Él preparará un lugar de servicio para usted sin necesidad
a que usted recurra a medios puramente humanos para lograr una posición. Lo cual quiere decir que Dios le dará el lugar donde puede servirle usted mejor a Él. El lugar que usted tiene es porque Dios se lo ha puesto. Es el mejor lugar que Dios le pudo haber dado para que usted le sirva verdaderamente. Entonces, nos vamos ahí ahora al verso 2 del capítulo 7 de Nehemías. Dice: puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí y a Ananías, jefe de la fortaleza, porque este era un hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Cuando él dijo aquí mi hermano Hananí, probablemente no quiso decir que era su hermano de sangre. Recordemos que allá al comienzo del libro de Nehemías, cuando se encontraba en el palacio allá en Susa, sirviendo en la corte del rey Artajerjes, acuérdese que uno de sus hermanos de Jerusalén llegó ahí con Nehemías para informarle la condición en la que estaba el pueblo de Dios. Y era uno de los compatriotas de Nehemías, dice, más que un hermano carnal. Hananí era probablemente uno de los líderes de Jerusalén y había sido él el que había informado a Nehemías sobre la situación que había allá en Jerusalén. Así que Nehemías conocía a este hombre, lo conocía perfectamente. Por eso le elige, dice, porque este era un hombre fiel y temeroso de Dios. Pero fíjese lo que dice el último, dice, más que muchos. Para elegir a las personas, Nehemías tuvo mucho cuidado, mi hermano, en elegir personas y ponerles en un puesto específico. Y para poder hacer eso se necesita el discernimiento también. Conocer bien a la persona. Dice aquí, fue nombrado Hananí para este cargo porque era un hombre educado y formado teológicamente. No, fue uno de los hombres designados para estar al frente de Jerusalén porque era un hombre fiel. Y porque tenía, dice ahí en el texto, un temor reverencial de Dios mayor que mucha gente. O sea que fue elegido por su fidelidad y no por su educación. La fidelidad que había en ese hombre. Eso fue lo que Nehemías vio. Y lo que Dios quiere, mi hermano, es eso, fidelidad. Dios no nos puede confiar algo si Él nos conoce y sabe que lo vamos a descuidar. No nos puede soltar algo si no lo vamos a cuidar como Él manda. Ahí en 1 Corintios 4:2 el apóstol Pablo dijo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Que cada uno de los que participan, dice, sea hallado fiel. Amén, amén. Imagínense que se otorgaran las ofrendas a alguien, una persona que no es fiel, puede caer en pecado. Amén. Entonces, ¿pueden sus compañeros cristianos depender de ustedes? Una pregunta que se le está haciendo. ¿Es usted una persona fiel? La educación es provechosa, fíjese bien, si usted es una persona fiel, pero no tiene ningún valor si usted no es fiel. Y lo vemos en los trabajos, amén. En los trabajos, como a los hijos de Dios se les ponen cargos importantes, aunque no tengan el estudio. ¿Por qué? Porque le encuentran fidelidad en esa persona. Amén. Casi la mayoría de los trabajos hacen eso. Ven la fidelidad de la persona, ven que esa persona está apta para ocupar un puesto importante, y hemos visto que aunque no tengan la educación, se les pone en ese lugar porque le hayan fidelidad a esa persona. Y es algo muy bonito, mi hermano, que Dios encuentre, que los de afuera encuentren en nosotros esa fidelidad. Por eso dice aquí, Dios es lo que está buscando de usted y de mí, que seamos fieles, que cuidemos lo que Dios nos ha dado.
Dice ahí en el verso 3 de Nehemías, vamos a avanzar ahí rapidito. Dice, y les dije, las puertas de Jerusalén no se abrirán hasta que caliente el sol, y se cerrarán y atrancarán antes de que se ponga. Dice aquí, y de entre los habitantes de Jerusalén nombré guardias e indiqué que cada uno hiciera su turno frente a su propia casa. Cada entrada a la ciudad debía ser vigilada durante todo el día y durante toda la noche. Cuando cualquier cosa pudiera ocurrir, todos debían mantener vigilancia. Cada uno tenía que vigilar al menos su propia casa. Fíjese bien, Nehemías sabía algo y es de mucha importancia para usted y para mí. Era esto, mi hermano. Dice, el ministerio en el templo era una cuestión tan importante que él consideraba que no podían construir las casas sin que el templo estuviera funcionando, sin que los sacerdotes estuvieran trabajando. Para Nehemías esto era una cosa clave para que todo funcionara como Dios quería que funcionara. Yo no sé, mi hermano, si usted valore la importancia de la iglesia en su vida. Yo no sé si usted la valore tanto. Conforme vamos leyendo la Biblia en el Antiguo Testamento, vemos la importancia que tenía el templo de Dios. Vemos la importancia que Dios le daba al templo de Dios, a todos los que se subían al altar. Daba reglas y daba leyes que los de enfrente tenían que tener para poder estar ministrando. Siempre durante todo el transcurso de la Biblia, de la historia de la Biblia, vemos cómo era de suma importancia el templo de Dios. Que el templo de Dios se mantuviera limpio. Y era algo que Nehemías estaba trabajando muy bien. Ya está terminado el templo, ya están las murallas, ya están las puertas. Ahora hay que resolver la vida de la persona. ¿Amén? Fíjese bien. ¿Qué tan importante es para usted, mi hermano, su familia? ¿Por qué hago esta pregunta, mi hermano? Porque como decíamos ahorita, y como Dios nos lo ha hecho ver, para Dios la familia es de suma importancia. Amén. Y es donde el enemigo ataca. Sí, amén. Al enemigo no le gusta ver a la familia unida. Aleluya. Es algo hermoso para nuestro Dios. Amén. ¿Qué tanto le preocupa a usted su familia? Y era algo que Nehemías estaba trabajando aquí. No pensemos, mi hermano, que podemos estar bien con Dios y apartados de la iglesia. Porque he escuchado a muchas personas decir, yo estoy bien aquí, yo aquí pongo predicaciones en la tele y estoy bien. Yo aquí oro, yo oro por mí, hablo lengua, me profetizo, me echo el diezmo en un lado y lo saco por el otro, amén, y todo está perfecto. Pero conforme vemos la Biblia, dice, no pienses que puedes estar bien conmigo, dice Dios, estando lejos de la iglesia. Amén. No podemos, mi hermano, no nos engañemos. Porque como decía ahorita, el templo de Dios, el templo para Dios era algo de mucha importancia. Entonces, no pensemos que podemos crecer en el conocimiento de Dios y no tener un compromiso con Él. Amén. Dice ahí, váyase ahí al libro de Salmos, capítulo 133. Y ahí le va a confirmar, porque es de mucha importancia que usted esté aquí. Salmo 133. Amén. Amén. ¿Qué dice, mi hermano? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en familia. Esto pone el rollo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del monte que desciende sobre los montes
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La bendición, ¿dónde la va a hallar? ¿Dónde la va a dar Dios? Aquí. No es a domicilio, no es por Uber, no es por Didi. Amén. Dice ahí, en la iglesia, reunido con todos los santos. Amén. Ahí donde están todos reunidos en alegría, ahí donde están todos en armonía, dice, ahí envía Jehová bendición y vida eterna, mi hermano. ¿Es importante para Dios que estemos aquí? Es importante, mi hermano. Amén. Así que no pensemos que vamos a estar bien con Dios alejados de la iglesia, alejados del pueblo de Dios. Somos un cuerpo, mi hermano. Somos una familia. ¿Qué tan importante es para usted su familia? Todos los que estamos aquí somos familia. ¿Qué tan importante es para usted la iglesia? Era lo que Nehemías estaba trabajando también. Porque como veíamos en capítulos anteriores, había habido discusiones por cuestión de dinero, inconformidades, había habido separaciones a lo mejor de hermanos. Ya no te hablo porque mira cómo me trataste. Era algo que tenía que ser restaurado. Me voy rapidito aquí. Váyanse ahí al libro ahora de Efesios. Es algo bien importante esto, mi hermano, que muchos ya no quieren hacer esto que dice ahí en Efesios, capítulo 4, verso 11. Amén. Amén. Léalo, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Los conocemos, mi hermano? ¿Conocemos a los apóstoles? Sí, eran 12. Amén. Dice, a unos constituyó apóstoles. Ya no son los que se dicen apóstol hoy en día. El apóstol tal. No, aquí los conocíamos. Y la Biblia nos lo revela, había 12 apóstoles. Amén. Dice, a otros profetas. ¿Conocemos a los profetas? Sí los conocemos, mi hermano. Todos los del Antiguo Testamento, esos son los profetas. Aquellos, mi hermano, aquellos que nos dieron y Dios usó para revelarnos todo lo que aconteció y lo que va a acontecer a través de la palabra de Dios. Así que ya no se crea de que la profeta tal, el profeta tal. Ya hubo profetas y son todos los del Antiguo Testamento. Y dice, sigue diciendo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Son aquellos que predican el evangelio y también que nos capacitan como cuerpo. ¿Para qué? Para que compartamos el evangelio. Amén. La tarea no nada más es del evangelista, sino que nosotros también predicamos el evangelio a los que están alrededor de nosotros. Amén. Evangelistas. Y dice pastores y maestros, que son los que conocemos ahora. Los pastores que cuidan el rebaño y que también enseñan la palabra. Los maestros que nos dirigen y también como pastor, ¿verdad? Que nos capacitan para que nosotros podamos avanzar en la vida espiritual. Amén. Sí que estamos en los evangelistas, estamos en los pastores y maestros. Amén. Ya no es la profeta Ana, ya no es la profeta Ruth, ya no es la profeta Josefina, Nere. Amén. Esos ya fueron, mi hermano. Pero hoy en día hay mucha controversia, porque es lo que se está moviendo hoy en día. Pero Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo nos había dicho que todo eso iba a llegar. Amén. Amén. Entonces, es importante eso, y dice ahí el verso 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. En Marcos 13:37 el Señor Jesucristo dijo que Dios
nos hace a nosotros responsables, por lo menos por nuestro propio hogar, aquellos que están más cerca de nosotros. Dice así, nuestro Señor Jesús dijo: y lo que a vosotros digo, a todos los digo, estad despiertos. Amén. Esa tendría que ser la actitud de todo creyente: estén despiertos. Pero en todo caso, dice, será una vigilancia confiada en la presencia y los recursos sobrenaturales del Señor. ¿Por qué, mi hermano? Dios obraba en todo momento. Porque aunque estas personas tenían que estar día y noche vigilando, pero ¿quién les cuidaba, mi hermano? Dios siempre estaba cuidando. Sí, amén. Y Dios lo mismo hace con cada uno de nosotros. Amén. Ahora dice ahí el verso 4 de Nehemías, dice: porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas, mi hermano. Todo afuera estaba muy bonito, pero no había casas reedificadas aún. O sea que no se había completado la reedificación de todas las casas. Quizá era posible que alguien hubiera estado interesado en construir su propia casa y se olvidara de vigilarla. Amén. Ahora nos vamos a ir rapidito, ahora sí. Yo quiero terminar porque mire, yo siento que cuando lo dejo en dos partes, ya no es el mismo saborcito, no sé. Es como cuando usted hace una comida, ¿verdad? Se la come bien rica. Pero cuando la recalienta, como que ya no. Ya sabe a refri. Entonces váyanse ahí al verso 5, ahí vamos a ver la genealogía. Ahí vamos a ver todas las personas que regresaron y los que no pudieron comprobar que eran judíos. No vamos a leer todo, mi hermano, no se asuste. Nada más del 5 al 7, léanmelo por favor. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales del pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y a él iba de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en el escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron al cautiverio, de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron Zorobabel, Yeshua, Nehemías, Azarías, Rahamías, Nahamí, Mardoqueo, Bilsán, Misper, Bigvai, Nahum y Bana, el número de los varones del pueblo de Israel. Y ya empieza todos los números, amén, pero no lo vamos a leer. Fíjese bien, esta es la misma genealogía, decía al principio, que se encuentra ahí en Esdras capítulo 2. Es lo mismito. Y quiero, mi hermano, quisiera que tomara nota de esta genealogía porque es bien importante. Dice aquí: ¿por qué permitió Dios que se gastara tanta tinta en presentar 2 veces la misma genealogía? ¿Por qué? ¿Por qué se tomó Dios ese tiempo para que se presentara 2 veces la genealogía? Bueno, es que la palabra de Dios dice ahí en el Salmo 112, verso 6, dice: para siempre será recordado el justo. Amén. Quizás para nosotros no sea importante, pero Dios no se olvida de los suyos. Amén. Es como si Dios hubiese dicho: yo conozco a esa gente y quiero que usted sepa que en verdad la conozco. Fíjese que era un montón, mi hermano, un montón de gente, pero Dios nombra a cada persona que volvió, el número de personas que vuelven, porque eran importantes para Dios. Amén. Usted y yo somos tan importantes para Dios que nos dejó un ejemplo, que nos dejó su palabra para que anduviésemos en ella. Entonces, hay bastantes genealogías y listas de nombres ahí aquí en la palabra de Dios, y podemos ver muchos, mi hermano, pero nos vamos a tardar mucho. Así que, ¿por qué Dios puso en el corazón de Nehemías esto? ¿Cuál era el propósito? Bueno, el propósito era que
el pueblo de Israel había sido escogido de entre todos los pueblos de la tierra. Fíjese, y les había pedido Dios que fueran un linaje apartado. Dios les había dicho que fueran un linaje apartado y les había dicho que no se mezclaran. ¿Por qué? Porque quería algo legítimo. Quería que todos fueran un linaje puro, sin mancha, perfecto. Y les dejó la ley y les dijo, no se mezclarán. Amén. Así que ahora que iba a ser reconstruida Jerusalén, lo que Dios quería es que los que habitaran ahí fueran realmente judíos. Amén. Que realmente fueran judíos, israelitas verdaderos. Y eso se iba a comprobar ¿cómo? Bueno, a través del empadronamiento. A través de eso se iba a comprobar si eran legítimos, si eran verdaderamente judíos. ¿Qué iba a pasar? Que cada quien iba a dar a ver de qué familia venían. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué hijos! Porque todos se llamaban judíos, mi hermano. Todos. Pero cuando se empiezan a nombrar y empiezan a decir, a ver, tal persona, ven con toda tu familia. Demuéstrame que verdaderamente eres judío. Santo. ¿Cómo vamos a demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios si todo el mundo se llama hijo de Dios? ¿Qué tal? Dice, entre ustedes hay quienes no son. Dice, entre las ovejas hay lobos rapaces. Amén. Pero todos se llaman hijos de Dios. Todos adoran, todos honran a Dios. Y hemos dicho, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, el diablo es imitador. Y imita muy bien, mi hermano, imita muy bien. Usa la misma palabra de nuestro Dios para engañar a los escogidos. Entonces, a través de esto, iban a ver si verdaderamente eran judíos, si realmente correspondían a la ciudadanía o no. Y como decíamos ahorita, había muchas personas que estaban ahí, que decían ser judíos, pero que no eran. ¿Por qué digo esto? Porque se nombra un grupo de personas que no pudieron confirmar que eran judíos. Amén. Ahora a través del empadronamiento se iba a verificar si eran judíos o no. Es lo que se hace el día de hoy, ¿verdad? Quiero saber si dice el varón, ¿verdad? Si es mi hijo o no. ¿Y qué hacen? Bueno, hacen la prueba del ADN y ahí se comprueba si es o no. A través de, miren, un cabellito. ¿Saben si es o no? Sí, amén. Entonces, porque los que debían de morar, decíamos ahorita, ahí en la ciudad, tenían que ser verdaderos judíos. Entonces, empiezan a pasar todos, y dice ahí, los hijos de Azgar, ahí en el verso 17, dice el 17, los hijos de Azgar, que eran 2622. ¿Quién era este hombre, mi hermano? Fue un hombre conducido al cautiverio en Babilonia, que durante aquellos 70 años, quizás algunos más, su familia se estuvo multiplicando. Amén. Entonces, aquí se menciona a sus 2322 descendientes, y cada uno de ellos pudo decir, yo soy descendiente de Azgar, soy un israelita. Y sé quién soy, así que Azgar fue mi antepasado. Yo vengo de ahí. Hay quienes hoy dicen, bueno, yo pienso que soy un hijo de Dios. Espero ser un hijo de Dios, pero mi hermano, se hace una pregunta aquí y dice, ¿no sabe usted si es un hijo de Dios? ¿Cómo podemos usted y yo saber si somos hijos de Dios? Ahí en Primera de Juan, capítulo 5, verso 12, el escritor dijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Usted ha aceptado a Cristo en su corazón? Usted es hijo de Dios.
Usted no le ha aceptado, no puede decir que es un hijo de Dios. Es creación de Dios. Amén. Entonces, dice, no hay una opción intermedia. Entonces, ¿lo tiene usted? ¿Ha confiado usted en Él? Si usted, mi hermano, ha confiado en nuestro Señor Jesús como su Salvador, si usted le tiene y por lo tanto, según esta declaración, usted tiene la vida, dice ahí en 1 de Juan, tienes a Jesús, entonces tienes la vida. Amén. Si usted ha depositado su fe en Cristo, usted tiene vida eterna. Y esta verdad, dice aquí, está basada en la autoridad de la palabra de Dios. Y Dios ha confirmado esa palabra poniéndola por escrito. Por ello utilizamos el ejemplo de un descendiente de Asgard que podía afirmar rotundamente: yo sé quién soy. Amén. Mi nombre ha sido escrito en la lista. Usted tiene a Cristo, usted está inscrito en el libro de la vida. Mientras usted no tenga a Cristo en su corazón, no puede ser un hijo de Dios. No está Cristo en su vida. Pero usted y yo ya lo tenemos, mi hermano. Somos hijos de Dios. Pero fíjese bien, en este tiempo Dios está eligiendo quién verdaderamente es hijo de Dios. Quién verdaderamente cumple y viene de Jesucristo. Encontramos un grupo que no pudo confirmar su descendencia, mi hermano. Estaba con todo el pueblo, se decían judíos, pero no pudieron comprobar su descendencia. Ahí en el verso 61, vayas hasta el verso 61. Léamelo, por favor. Y estos son los que subieron de Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar a casa de sus padres ni su genealogía, si eran de Israel. Hasta ahí, sí. Estos que aquí se mencionan, dice, no pudieron comprobar su genealogía. Qué triste, porque fíjese, aquellos seguramente, ellos pensaron que eran israelitas, esperaban verdaderamente serlo, trataban de serlo, pero no pudieron confirmar. Y como no podían probar su descendencia, como no podían probar su genealogía, dice, fueron excluidos. Santo. Fueron excluidos. Usted lo ve en el verso 64, que dice, estos buscaron su registro de genealogías y no se halló y fueron excluidos. ¿De dónde? Del sacerdocio, mi hermano. Qué triste, mi hermano, porque en aquel día se va a ver quién verdaderamente era y quién no. Porque bueno, al hombre pueden engañar, amén, pero dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. Tú dices ser hijo de Dios, hay un libro donde están todos los que verdaderamente son hijos de Dios. Y si no estamos ahí, mi hermano, dice, fueron excluidos del sacerdocio. No podían entrar. Vemos como en la parábola de las bodas, ¿ven? Entra uno a las bodas vestido. No llevaba vestido. No llevaba su vestido, pero estaba junto con todos. Amén. Pero le descubrieron. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue su final, mi hermano? Dice que lo lanzaron. A las tinieblas. Lo lanzaron, mi hermano, a las tinieblas. Entonces, aplicando este ejemplo a la experiencia de la salvación, vamos a decir que usted y yo no solo necesitamos ser salvos, mi hermano, sino que también tenemos que saberlo con certeza, porque como se ha dicho, la salvación se pierde. Sí se pierde. Cuidar esa salvación, mi hermano, ese regalo tan precioso que se nos ha dado. Amén.
cuidar tanto nuestra salvación de no perderla, porque podemos ser borrados de la genealogía. Es como aquel hijo desobediente cuando el padre va a morir, ¿verdad? Y dice, bórralo del testamento, a él no le voy a dar nada, porque ¿cómo se dice? No pudo honrar el nombre del padre, sino que todo lo contrario, avergonzó al padre, por tanto, yo no le dejo nada. Así que la Biblia nos dice qué es lo que tenemos que hacer y nos da recomendaciones de cómo vivir una vida en Cristo. Amén. Entonces, en aquel tiempo los sacerdotes tomaban sus decisiones basándose en el Urim. Dice, en el Urim y en el Tumim, que se mostraba en el pectoral. Yo no sé, varias personas vieron un drama que hicieron los niños aquí, y a Josías yo lo traje vestido de sacerdote, y traía así una capita aquí, ¿verdad? Sí. Y una tablita aquí con varias cositas. Dice, ese es el Urim y el Tumim, que se encontraba en el pectoral que usaba el sumo sacerdote, que era como un saquito cuadrado que estaba ligado así a la vestimenta. Dice, era un ornamento que se llevaba sobre la túnica del sumo sacerdote. Fíjese bien, dice, gracias a dos colores diferentes se podía interpretar su salida del efod como un sí o como un no. Si salían juntos se interpretaba que no había respuesta. Amén. Por este medio el sumo sacerdote averiguaba la voluntad de Dios, y aquella fue la manera provista por Dios para aquella época. Pero hoy en la actualidad, mi hermano, nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, dice, determinan cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo? Dice, por medio de su palabra y por medio de la guía del Espíritu Santo en nosotros. Y esta misma palabra que tenemos en la Biblia es la que nos explica cómo podemos obtener una vida eterna. Esta nos explica cómo podemos obtener una vida eterna. Hay muchos, decíamos ahorita, que se denominan hijos de Dios, muchos que dicen que son parte del pueblo de Dios, pero verdaderamente no lo son. Amén. Ahí en Juan 8:31 hay dos tipos de discípulos. Dice, los verdaderos y los falsos. Váyase rapidito ahí en el libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Si aún no hemos nacido de nuevo, ¿qué tan importante es que nazcamos de nuevo? Dice, si aún no hemos nacido de nuevo, si aún no es parte de los que nos están escuchando en las redes sociales, si aún no forma parte de la familia de Dios, no va a entrar a la Nueva Jerusalén. Amén. Amén. Por eso es tan importante, mi hermano, que nos examinemos a la luz de la palabra de Dios. Si realmente hemos nacido de nuevo o aún estamos viviendo en la vieja naturaleza. Amén. ¿Qué dice ahí el libro de Juan 8:31? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Dice, si vosotros permaneces en mi palabra, ¿qué? Seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. ¿Cómo sabemos si somos nacidos de nuevo, si hemos nacido de nuevo? ¿Cómo? Bueno, el verdadero permanece en la palabra. Amén. El verdadero vienen las pruebas, amén, y el discípulo permanece en la palabra. Amén. Hay afanes en este mundo, muchos afanes en este mundo, pero el verdadero permanece en la palabra. Amén. Amén. Esta es una evidencia de que usted y yo hemos nacido de nuevo. Amén. Y el falso, mi hermano, es aquel que está en los afanes de este mundo y él está juntamente con los afanes. Viene la prueba y no permanece. Amén. Se salen de las iglesias porque ya no le gustó cómo se predicaba. No permanece. Pero el verdadero dice, permanece en mi palabra. Amén. Así que, ¿se imagina usted tener a un grupo de sacerdotes falsos guiando un pueblo? ¿A dónde van a llevar al pueblo, mi hermano? Por eso Nehemías estaba tan cuidadosamente eligiendo y viendo y comprobando que verdaderamente fueran judíos reales. Amén.
Amén. Porque hoy y la palabra de Dios lo dice, hoy hay tanto falso. Tanta persona que se dice llamar ser pastores y que realmente no son llamados. Guiando a un pueblo, mi hermano, que en aquel día le van a reclamar. Va a dar cuentas de cada persona que guió a la mentira. Entonces, así comprobamos. Y terminamos ya. Váyase a los versos 70 al 73 y con eso ya terminamos. ¿Qué dicen? Y algunos de los cabezas de las familias dieron ofrenda para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de las familias dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. El resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Fíjese bien, empezaron a dar ofrendas, dice ahí que empezaron todos a dar 6.720 dracmas, empezaron a dar asnos, empezaron a dar tazones y empezaron a ofrendar, a hacer ofrendas. Y aquí ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Ellos en agradecimiento a todo lo que se estaba haciendo en aquel día. Amén. Empezaron a dar sus ofrendas, empezaron a aportar para reedificar aquel lugar por dentro. Sí, amén. Entonces, fíjese bien, dice, los israelitas se encontraban en ese momento de su historia de regreso a su tierra. Bajo la dirección de Nehemías se había realizado una gran obra, pero como vamos a ver ya capítulos más adelante, el trabajo, ¿qué creen? No había finalizado. Aún quedaba más tarea para ellos. Amén. No me voy a meter mucho en lo de las ofrendas porque ya se ha dicho, ¿verdad? Que cuando usted ofrende sea por agradecimiento. Amén. No forzado. Muchas personas lo hacen forzado, pero Dios dice, no lo voy a recibir. Lo recibiré cuando lo hagas agradecido. No con dolor, no con tristeza, no por necesidad, sino por agradecimiento a mí. Amén. Entonces, está claro que hay en nosotros, dice, una tendencia a la destrucción y fuerzas o influencias externas que tratan de malograr nuestra vida presente y futura. ¿Cuál es la invitación, mi hermano? A vivir una vida de seguridad. Amén. ¿Cómo? Basada en la relación con Dios. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por esta tu palabra. Gracias, Jesús, por cada enseñanza que nos dejas en tu palabra. Padre, ayúdanos a vivir una vida en santidad. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos, Padre, que si en algún momento nuestra relación contigo se terminó, ayúdanos a volverla a reconstruir, a que esa comunión otra vez pueda ser. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, de tal modo, mi Dios, que nuestro nombre no sea borrado de ese libro. Porque el propósito, lo que tú quieres es que todos procedan al arrepentimiento, Padre. Y lo mejor que podemos hacer es entregar nuestras vidas a ti, Padre. ¿Para qué? Para que un día podamos estar gozando juntamente contigo en esa nueva Jerusalén que tú nos tienes preparada. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta tu palabra. Ayuda a cada uno de los que pudieron tomarse el tiempo de escuchar tu palabra, que la palabra haya llegado a sus corazones, Padre, y que tu Espíritu Santo redarguya en cada uno de ellos, de tal manera que podamos quitar todo aquello que a ti no te agrada. Te lo pido todo, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga.